Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días para todos. Ayer fue un día agitado de reuniones porque obviamente una reunión a la mañana y otra a la tarde con los miembros del gabinete hizo que el presidente de la República tratara de alguna forma de encontrar explicación a lo que si se detuvieran 2 minutos en mirarse un poco para adentro, lo encontrarían en forma inmediata, empezando por los escándalos de Libra, siguiendo por los de su hermana y por cada una de las cosas de la corrupción que han rodeado al gobierno de Milei, simultáneamente con la crueldad de su gobierno, la insensibilidad, el maltrato al pueblo, el insulto constante y permanente. No hay muchas cosas difíciles de detectar, todo está muy fácil y puesto allí para que se pueda mirar. Bueno, a la mañana y a la tarde se hicieron recursos que tienen que ver con algo que de alguna forma es muy interesante detenernos en esto. La especulación periodística llevaba a imaginar, a pensar, a suponer que iban a haber cambios de alguna forma en el gabinete. No pasó nada durante todo el día, ni se anunció ninguna variante que tenga que ver ni siquiera con la economía del gobierno. Por lo tanto, estamos transitando tiempos y momentos difíciles para el gobierno y obviamente si al gobierno le sale todo mal, también el perjuicio hacia el pueblo va a ser marcado y notable. Ahora, ¿qué va a hacer Milei? ¿Cuál es su salida? Porque el discurso que podía haber sido contemplativo, que podía haber dicho vamos a analizar y a corregir lo que hicimos mal, no, es vamos a profundizar las medidas, como si estas medidas fueran de excelencia, y entonces la pregunta es, si las medidas fueran de excelencia, ¿por qué hay que profundizarlas? Obviamente ha fracasado la parte administrativa de ellos. Ahora, si se tuvieran un minuto a pensar que las medidas fueron un desastre, que el pueblo votó en contra de esas medidas, se darían cuenta que han fracasado ellos y las medidas, las dos cosas. La propuesta imaginariamente programática del cachivache y todo lo que rodea a la administración, incluyendo, claro está, el escándalo del 3% de la hermana, el escándalo de la corrupción instalado en las coimas, el estado de un presidente vinculado a una criptoestafa y tantas cosas que sugieren que si se piensa un momento, todavía ha sido benévolo el voto ocurrido en la provincia. Podría haber sido aún mayor porque el castigo podría ser también mayor. Estamos en un tiempo y en un momento que debería ser de reflexión, de recibir el mensaje y analizarlo. Pero no, la soberbia del presidente lo llevó a decir en la misma noche, después de reconocer que había perdido su proyecto político, de que iban a insistir y a ratificar el rumbo. Es decir, perdieron con este proyecto, perdieron con lo que propusieron a la sociedad, pero él, en lugar de corregirlo y cambiarlo, dijo vamos a incentivarlo y a duplicar el esfuerzo para la misma idea. Bueno, allá Milei con su posibilidad de estrellarse en forma rotunda, y hacía tiempo veníamos diciendo que iba a estrellar la calecita y la estrellaron. Ahora, la verdad que estamos discutiendo y analizando todo el tiempo una coyuntura inexorablemente fatalista. ¿Cómo se sale de esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a ocurrir con la vicepresidenta? ¿Qué va a pasar? ¿Va a asumir la vice? ¿Se va a ir Milei? ¿Va a terminar Milei? ¿Por qué nos tenemos que hacer todas esas preguntas dentro de un proceso supuestamente normal, democrático? Porque Milei se olvidó de la democracia
la violó y la viola cada vez que puede porque se siente emperador. Y sumado a esto, no hay que olvidarse de la barbaridad cometida por el Poder Legislativo de entregarles amplios poderes a quien a su vez ellos mismos decían que no estaban sus facultades mentales totalmente aptas como para ejercer ese mandato. Entonces, por un lado decían una cosa y por otro lado le dieron amplios poderes. Bueno, esos amplios poderes significaron DNU que los llevaron prácticamente a el estrellarse con todas las medidas que se tomaron, pero mientras tanto hay una parte de la sociedad que sigue pagando la costosa idea de permitirle que ese DNU siga circulando y entonces aumenta la prepaga, entonces hay una reforma, aunque no sea declarada laboral, mientras a esta rotunda y categórica derrota que le infligió el peronismo en la provincia de Buenos Aires, se lo mira de todo el resto del peronismo del país y ya, por supuesto, se cruzaron felicitaciones hacia el gobierno de la provincia, pero por el otro lado, los gobernadores están viendo la manera, la forma de ver cómo empiezan ellos también a inspirarse en esto que ocurrió en Buenos Aires para ver de qué manera puede haber una propuesta peronista en cada una de las provincias que tenga posibilidades rotundas de terminar con la situación creada por la aparición de este tiempo de los cachivaches. Vamos a ver, esto recién empieza, el mercado estuvo tranquilo, por lo menos no hubo novedad, porque había un feriado bancario de hecho. Ahora veremos en estos días sucesivos qué pasa. La moneda gringa se fue para arriba, los papeles bajaron en Estados Unidos, así que todo eso está en discusión y en ejecución y en desarrollo. Veremos en las próximas horas qué otras sorpresas puede haber para el tan baqueteado bolsillo de la sociedad argentina. La paliza que el peronismo le dio a los cachivaches en la provincia de Buenos Aires ahora es comentario internacional. La prensa mundial lo publicó, algunos con grandes títulos, el peronismo arrasó en Buenos Aires. Y como a veces en el interior no tienen muy claro cuando se habla de Buenos Aires qué parte del país es, si es la capital, si es la ciudad, si es la provincia, pero lo cierto es que la palabra Buenos Aires es sinónimo de Argentina y todos los diarios del mundo publicaron el triunfo peronista y la derrota escandalosa del gobierno de Milei, que llevó a que Trump pidiera explicaciones a los sectores de asesores que tienen la Casa Blanca acerca de que le dijeran qué había pasado en la Argentina con las elecciones. Bueno, seguramente se lo habrán explicado. Trump, por las dudas te lo decimos, arrasó el peronismo. You stand when you speak in Spanish, Mr. President?